Hola, hola mareantes, bienvenidos al capítulo número 3 de esta segunda temporada de Andalucía Puerto a Puerto. Este va a ser un episodio con mucha historia. Arrancamos de aquí, el puerto Marinas del Odiel, en Huelva, capital, y nuestro destino será Chipiona. Pero antes pararemos en el puerto de Mazagón, haremos una escala para visitar el muelle de las Carabelas, que recrea cómo era el puerto de Palos cuando la Niña, la Pinta y la Santa María partieron rumbo a las Américas. Ya allí, en el entorno de la Rábida, visitaremos el Jardín Botánico de Celestino Mutis y visitaremos también el puerto histórico de Palos. Ya inmediatamente después zarparemos al puerto de Chipiona, justo al lado de la desembocadura del Guadalquivir. Como digo, un episodio, un capítulo con mucha historia y al que espero que me acompañéis. Bienvenidos. Acabamos de salir del puerto Marina del Odiel y vamos destino a nuestra primera etapa de este capítulo, que será Mazagón, donde haremos noche precisamente porque mañana vamos a hacer unas visitas muy chulas que ahora os cuento. Y luego partiremos hacia Chipiona, que será el destino final de este tercer capítulo de la segunda temporada de Andalucía Puerto a Puerto. Estamos navegando ya por el río Odiel, precisamente. Detrás Huelva, a la que poco a poco vamos abandonando, y hasta Mazagón tenemos aproximadamente 12 millas de puerto a puerto. Con la navegación que llevamos, la velocidad, tengo marea en contra, está subiendo ahora mismo la marea, vamos a tardar unas 4 horas aproximadamente. No puedo sacar velas porque aunque hace un poquito de viento, pero ahora mismo lo tenemos de frente. Ahora llegaremos a la confluencia del río Tinto y ahí es donde enfilaremos el rumbo definitivo hasta Mazagón. Os decía antes que este iba a ser un capítulo con mucha historia. Os cuento. Vamos a visitar el puerto histórico de Palos y vamos a ir al muelle de las Carabelas. Y en el mismo entorno de Moguer vamos a visitar el Jardín Botánico de Celestino Mutis. Y luego vamos a visitar también el muelle de la Calzadilla. Se construyó en 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Y pasó a la historia porque en enero de 1962 de ahí partió el famoso vuelo del avión Plus Ultra, que partió de Palos y llegó a Buenos Aires, en Argentina, convirtiéndose en el primer vuelo transoceánico que tenía lugar desde España, desde Europa hasta América. La historia de Huelva está inexorable y estrechamente relacionada con el sector naval, con la construcción de barcos. Pero hay un dato interesante y quizás por muchos no muy conocido. A principios de los años 60, Huelva se convirtió en la segunda ciudad española en construcción de barcos congeladores, de barcos de pesca congeladores. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y qué? Tiene mucha importancia. Aquello cambió la historia de la pesca. Pensad una cosa, hasta entonces los barcos no podían alejarse mucho de la costa porque se les estropeaba la pesca. Entonces pescaban cerca, volvían a tierra y vendían su mercancía. A raíz de existir los barcos congeladores, ya las flotas podían alejarse más de tierra, podían buscar otros caladeros, y aquello cambió completamente la configuración de la pesca, en artes, en distancias recorridas y en lugares donde faenar. Además, generó muchísima riqueza en Huelva y en sus astilleros, que tenían muchísima carga de trabajo. Ahí detrás vemos el monumento a Colón, que es una de las señas de identidad más conocidas
de esta ciudad de Huelva. Se encuentra en la punta del Sebo, a unos 4 kilómetros del centro de la ciudad y en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Tiene unos 37 metros de altura y es de 1929. Según su autora, representa la figura de un navegante que mira hacia el oeste, donde se supone que debió mirar Colón presintiendo América. Bueno, hablábamos de historia, pues para muestra un botón, el puerto de Huelva, que la tiene y riquísima. Su origen se remonta a la época de los tartesos, durante la que fue un importante puerto de intercambio de metales preciosos. Posteriormente fue también un puerto importante de intercambio en la época romana y la minería jugó un papel crucial en su desarrollo. Bueno, pues nos estamos acercando ya al puerto de Mazagón. Vemos como el paisaje ha cambiado. Hemos dejado atrás el puerto, los barcos, los cargueros, las grúas, y ahora lo que vemos es playa. Playa y urbanización. Las famosas playas de Mazagón. Esta la playa de la Ría de Mazagón. Y estaremos a nada, menos de una milla, media milla aproximadamente. Estamos ya entrando en el puerto de Mazagón, primera etapa de nuestro capítulo de hoy. Atracados en Mazagón. El imponente puerto de Mazagón se encuentra en una ubicación eminentemente turística que nos regala bellos paisajes de acantilados y playas de arena finas y doradas, muchos atractivos para el visitante y una inmejorable situación para conocer los lugares colombinos. Este es Washington Irving, que en el verano de 1828 conoció esta zona de la Rábida y los lugares colombinos y se enamoró. Hoy, unos años después, soy yo el que se enamora. Mi nombre es Agustín Medina Medel, soy el director de la Unidad de Gestión de la Rábida, órgano de Diputación, servicio de Diputación, encargado de la gestión de este espacio cultural. A unos minutos tan solo del puerto de Mazagón nos encontramos esta recreación del puerto de Palos tal como estaba el 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón y su expedición partían rumbo a lo desconocido. Bueno, Agustín, Muelle de las Carabelas. ¿Esto qué es? ¿Un museo? ¿Una recreación? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un centro de interpretación donde a través de estas réplicas de los barcos que hicieron el primer viaje colombino, pues explicamos y enseñamos y contamos cómo fue la historia desde nuestro punto de vista. Así que eso es un poco nuestra razón de ser de este Muelle de las Carabelas. Y a la larga el propósito es contar y enseñar el valor que tuvo Palos de la Frontera a Huelva en ese primer viaje colombino, en ese viaje del descubrimiento, del encuentro entre los dos mundos. Esto es como una inmersión en la historia. Totalmente. La réplica de las carabelas son fidedignas, son el tamaño que era. ¿Así eran las 3 carabelas? Más o menos 1 metro, muy aproximado. Las 2 carabelas y la nao Santa María. La primera réplica se construyeron en 1892 y para eso se utilizó los escritos, la cartografía que hay en los archivos. Ajá. Sobre el contenido que tienen. A partir de lo que contienen, redactan y hacen la volumetría y a partir de ahí construyen las primeras carabelas. No había planos anteriores de estas carabelas. Los carpinteros de Ribera construían las carabelas, maquetas, las ampliaban, hacían los dibujos y a partir de ahí demostraban y hacían un poco la construcción naval, que Palos en ese momento, 3 kilómetros más arriba, era un centro importantísimo de construcción naval. Porque aquí no era, el puerto del que salió el Colón, no era este sitio exacto. Esto es una réplica que está a los pies del monasterio de Santa María de la Rábida y el puerto arqueológico, que está ahora mismo en pleno estudio, está a 3 kilómetros escasos de aquí, río arriba, río Tinto arriba. El histórico. El histórico, el puerto histórico.
que también vamos a visitar, también lo vamos a ver ahora. Merece mucho la pena conocerlo. Esto forma parte de un conjunto, está el Jardín Botánico Celestino Mutis, está el Monasterio de la Rábida. ¿Cómo organizáis esto para el visitante? ¿Hay visitas guiadas? ¿Cómo se ve esto? La organización para el visitante, o bien de forma autónoma o bien dirigido desde los diferentes centros, le facilitamos mapas y le facilitamos la orientación y le señalamos los ítems que pueden visitar. Y luego ya en cada espacio pues realizan una visita concreta. En el Celestino Mutis, plantas y vegetación; en el monasterio, el epicentro del descubrimiento; y en el Muelle de las Carabelas, pues un poco ese primer viaje colombino. ¿Qué es lo que le llama más al visitante la atención cuando viene aquí al Muelle de las Carabelas? Pues el visitante, cuando llega aquí al Muelle de las Carabelas, tiene un momento emocional. Cuando entra por esa puerta que tenemos ahí y ver lo que está aquí, hace ¡oh! Y da igual lo que tú le estés contando, que lo primero que hacen es sacar el móvil, venirse a hacerse una foto o hacerse un selfie. Okay. Es un viaje emocional, como bien decías, es un viaje, es una introspección temporal hacia el siglo XV, y se siente cuando se ven estos barcos. Y cuando suben arriba, escuchan muchísimas veces ¡tierra! Y tú dices, bueno, no, es un señor, y están emocionados. Es lo que más les atrae, es lo que más les llama la atención. Y después la frase cuando estás contando la vida a bordo, cómo vivían, cuando estás contando, o cuando nuestro equipo de atención al público está guiando esa visita, la pregunta es ¿cómo pudieron navegar aquí tantos días? ¿Y cómo esa pudieron es la gran navegar pregunta. Aquí? Esa es la gran pregunta. Cuando subes a los barcos, cuando miras ahí, dices, aquí pasaron 3 meses. Qué barbaridad, ¿no? Qué tremendo. Por último, el enclave, ¿dónde estamos? Como nosotros estamos en el término municipal de Palo, a 3 kilómetros de Palo, a 8 kilómetros de Huelva, y como te decía, a los pies del monasterio Santa María de la Rábida, en el paraje natural La Rábida y el complejo cultural La Rábida. Lo que tenemos ahí detrás es el Tinto o el Odiel. El Tinto. El Tinto. Este es el Tinto. Huelva es atravesada de norte a sur por 2 ríos, por el este viene el Tinto y por el oeste va el Odiel. El Odiel. Se juntan aquí y esta es la ría de Huelva y este es el río Tinto, el famoso río Tinto. Perfecto. Bueno, pues Agustín, un placer. Gracias por atenderme y nada, y que siga la historia y el amor por la historia. Gracias a ti por estar aquí y seguimos. Claro que sí. Formando parte del conjunto monumental de la Rábida nos encontramos el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que fue inaugurado en marzo de 1993 y debe su nombre al más importante botánico de la historia de España, José Celestino Mutis, que era gaditano, por cierto. Ahora se ha puesto de moda eso que llaman el slow tourism, el turismo lento, turismo sin prisa, para disfrutar, para gozar. Bueno, pues aquí tenéis 12 hectáreas de riqueza botánica, con más de 700 especies de España e Iberoamérica, todas perfectamente señalizadas, con su cartelería, código QR, con todas sus explicaciones. El paseo es libre y lo podéis dar como mejor os apetezca. Incluye además un invernadero de más de 500 metros cuadrados, que es un verdadero jardín tropical. Como digo, una joya botánica de una riqueza incomparable y que no os debéis perder en vuestra visita a los lugares colombinos. Me encuentro ahora ante el monasterio de la Rábida, monasterio de Santa María de la Rábida, otro lugar histórico clave en la historia del descubrimiento. Es del siglo XIV y aquí fue donde Colón recibió el apoyo de los monjes, especialmente del padre Antonio de Marchena, quien intercedió ante los reyes católicos y que le presentó a los hermanos Pinzón, figuras claves en la expedición de 1492. Está rodeado de jardines y de vistas a las marismas del Tinto y del Odiel. En su interior alberga obras de arte relacionadas con el descubrimiento. Es interesantísimo y muy recomendable su visita. Es un lugar de recogimiento y reflexión, pero es visitable. Aquí abajo os dejo las referencias para vuestra información. Monasterio de Santa María de la Rábida, pura historia. A poco más de 1 milla subiendo el mismo río Tinto, encontramos otro punto de gran valor histórico,
el muelle de la Calzadilla. Bueno, Eduardo, estamos en un lugar con mucha historia. ¿Dónde estamos? Pues sí, estamos en el lugar conocido aquí en Palos como La Calzadilla, y este en concreto el muelle de la Calzadilla. Un muelle que el original se inauguró en 1892 con motivo de la conmemoración del cuarto centenario. Se pensaba que este era el lugar muy próximo al lugar de partida de las naves descubridoras. Hoy día sabemos que es la antesala, digamos, lo que era el puerto histórico de Palos. Una ensenada que se abría del río Tinto y se abría hacia la iglesia y la fontanilla, y era un lugar privilegiado porque ahí quedaban las naves al resguardo de las mareas, los vientos, los ataques piráticos que tan habituales en aquella época, y digamos que esto sería la zona de entrada a la ensenada y al puerto histórico de Palos. Tiene más historia este muelle. Sí, aparte, digamos, como ya te he comentado, de ser la antesala del puerto histórico de Palos, de aquí en 1926, el 22 de enero de 1926, partió el famoso hidroavión Plus Ultra. El famoso Plus Ultra. Que realizó el vuelo entre Palos y Buenos Aires, consiguiendo por primera vez en la historia, con un mismo hidroavión, cruzar el Océano Atlántico Sur desde España, desde Europa, hacia América. Y de este lugar fue donde partió. Hay imágenes, se conservan imágenes de la época, tanto fotográficas como de cine, y se ve este muelle repleto de personas, de las autoridades, despidiendo a los aviadores. Según la prensa, miles de personas, bueno, en la prensa, y como podemos apreciar las imágenes conservadas, miles de personas a ambas orillas del Tinto se acudieron a despedir al Plus Ultra por el valor simbólico que tenía también de partir del lugar donde habían partido las naves colombinas, 400 y pico años antes. Entonces era un lugar de un especial simbolismo, y por eso se eligió este lugar también como punto de partida, por el valor simbólico y que tenía el partir nuevamente desde la villa de Palos hacia América. ¿Dónde estamos ahora, Eduardo? Pues estamos aquí en la plaza de la iglesia de San Jorge, junto a la puerta llamada de América. Este es un lugar con mucha historia y un lugar colombino por excelencia, porque aquí en esta plaza, frente a esta iglesia, frente a esta puerta, se leyó la famosa Real Provisión de los Reyes Católicos que traía Cristóbal Colón, firmada por los Reyes, y que decían que la villa de Palos debía aportar 2 carabelas totalmente aparejadas a su costa y ponerle al servicio de Cristóbal Colón para ir a ciertas partes de la mar Océano. Como ya sabemos, después descubrieron un nuevo continente, lo que ellos pensaban que eran las Indias. Pues nos encontramos junto a la famosa fontanilla, que era una fuente pública de origen mudéjar, que después fue aprovechada por la época cristiana, y es la que abastecía de agua dulce al puerto histórico de Palos. Es decir, las naves colombinas probablemente, como según afirma la tradición, se abastecieron del agua de esta fontanilla, de esta fuente pública. Desde la fontanilla, abierto hacia el río, era como una lengua de agua, una ensenada natural, que aprovecharon en su época los pobladores de este pueblo para desarrollar el puerto de Palos. Y ahí al fondo vemos los restos, lo que queda del antiguo puerto. Exactamente, son los restos que recientemente se han sacado a la luz de lo que era el puerto histórico de Palos, es decir, el puerto que había en el siglo XV y XVI, pero el puerto colombino, del puerto donde partieron las naves colombinas y donde Cristóbal Colón tendría más de una conversación, como así atestiguan los documentos conservados, con los marineros de Palos, con los marineros que tenían más experiencia y con los que discutiría sobre su proyecto. Me estoy emocionando, Eduardo, que lo sepas. Ahí está, ahí empezó todo. Aquí. Ahí empezó todo. Como se suele decir, el kilómetro cero del descubrimiento. Oye, Eduardo, tío, un placer. Un placer. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo todo y muy emocionante. Después de este baño de historia que acabo de darme en los lugares colombinos, vuelvo al puerto de Mazagón, en el que tengo una cita importante.
Uno de mis patrocinadores en esta segunda temporada de Andalucía Puerto a Puerto es la delegación de la Consejería de Turismo en la provincia de Huelva. Y puesto que en esta serie lo que pretendo es divulgar y promocionar el turismo náutico, he quedado con su delegada, Teresa Herrera, para conversar un ratito sobre cómo está la situación en las cosas que tienen que ver con el turismo y el mar aquí en Huelva. ¿Qué le falta a Huelva? Yo tengo la respuesta, yo tengo mi respuesta. Si tú me haces esa pregunta, yo te digo que no le falta nada. Vale, entonces estamos de acuerdo. Vale, porque yo a Huelva la tengo considerada como un pequeño continente. 5 comarcas maravillosas, y si me hablas de qué le falta a Huelva, yo te digo que no le falta de nada. No tenemos que pedir prestado nada. O sea que tenemos recursos y potencialidades de sobra. Historia, gastronomía, mar, interior, es que lo tiene todo. Absolutamente todo, y además tenemos que decir que Huelva es la ciudad donde todo comienza, porque cuando la descubres, el descubrimiento que te ofrece Huelva, el campo emocional que te ofrece Huelva y el campo en todos los sentidos, en todo tipo de turismo que te puede ofrecer, desde el patrimonio más fundamental, si tú me lo permites, que somos las personas, es fundamental a la hora de ofrecer turismo y acogimiento, es las personas. Ese es nuestro principal patrimonio, nuestra principal seña de identidad, nuestra huella identitaria está ahí, en las personas. Y después todo tipo de turismo, el abanico que te ofrece, pues el natural, que lo tenemos aquí, el gastronómico, el deportivo, el cultural, el patrimonial, el industrial, el etnológico. Es que tú te puedes abrir el abanico y no te queda ni un palito del abanico, sin posibilidad. Déjame que te pregunte un poco por el turismo náutico. En esta serie Andalucía Puerto a Puerto trato de mostrar lo mejor de Andalucía desde el mar, pero me gustaría preguntarte, como responsable política, si desde la Junta de Andalucía miráis al mar. No, mira, Huelva siempre ha sido una ciudad que ha mirado de espalda al mar. ¿Por qué? Porque efectivamente este tipo de oferta de náutica sí estaba un poco pensada, o se creía que estaba pensada para una clase con un poder adquisitivo mayor, hasta que hubo un binomio, una simbiosis, ¿no?, entre lo que es el mar, más profundamente, ¿no?, más sentimental, y lo que es la propia ciudadanía. Entonces, cuando la apertura de las ciudades miran hacia el mar, ha pasado en Málaga, ha pasado en Bilbao y está pasando en Huelva. Y ya se está abriendo lo que es los puertos hacia la ciudadanía. Entonces estamos ya mirando hacia él como un recurso, como un gran motor económico. Ofrecemos la posibilidad, teniendo lo que tenemos, 120 kilómetros de playa, 10 puertos deportivos. Aprovecho para decir que 6 de ellos con bandera azul, que nos la han otorgado hace muy poquito. Eso significa que cumplimos estándares de calidad. Tú, cuando tienes un rato libre o un hueco, un sábado o un domingo, que te vas con los amigos, con la familia, a algún lado, ¿dónde vas? Pues mira, a mí... Pero no me seas política. No te voy a ser política. Te voy a decir una cosa que a mí me gusta hacer mucho, y te voy a decir, en verano me encanta hacer una cosa, y es levantarme muy temprano, desayunar mirando al mar, con mi tostada de jamón ibérico y mi café con leche. Y ahora me pongo a andar. Yo camino 2 horas por la playa, cuando nadie está prácticamente en la playa. Y cuando empiezan a venir la gente, es cuando yo me voy para mi casa, que es lo que me gusta hacer. Y una cosa más, hemos hablado de gastronomía también. ¿Tu predilección? Vale, que me lo pones muy complicado, pero te voy a decir una cosa que yo me como con mucho gusto. Un plato de coquina, lo sacas del mar, te lo llevas a la sartén, con tu vinito y tus ajitos, y ese cervo que tiene grama, que tiene cervo, eso, y después te chupas los dedos. Hombre, eso es un plato único. Oye, pues yo te estoy muy agradecido, y como te estoy muy agradecido, te traigo un regalito, que es es muy modesto, pero es la camiseta oficial de la ruta de Andalucía Puerto a Puerto. Pues me encanta que sepa, hola, hola. Ese es el nombre del barco. ¿Este es el nombre del barco? Del barco, sí. Ah, pues me encanta, porque fíjate qué bonito la bienvenida. Sí. Además tiene mucho que ver con Huelva, porque tiene el H de Huelva, la ola del mar. Entonces yo lo veo mucho como muy identitario también de Huelva, y los colores de Huelva, el azul y el blanco. Pues mira. ¿Qué quiere que te diga?
Pues Qué me bien. encanta, yo te lo agradezco, ¿eh? Yo te agradezco a ti vuestro apoyo Y además- para que podamos hacer esta serie que en definitiva de lo que se trata y lo que pretende es divulgar y dar a conocer tanta riqueza como tiene Andalucía, en este caso Huelva, donde estamos. Muchas gracias, Teresa. Pues nada, felicitarte por tu programa, porque la verdad es que nos ayuda muchísimo todo esto que hacéis y esta maravilla que tienes tú, que es y lo afortunado que eres y lo valiente, ¿eh? Porque hay que decirlo, de ir de extremo a extremo de Andalucía, de esa grandeza y de poder mostrar, es que sois abanderados. De regreso a Lola Ola me encuentro con un vecino de Pantalán con una historia curiosa. Vive en su barco. Bueno, aquí tenemos al amigo Ramón, que vive en su barco. Hola, Ramón. Hola, bienvenidos a la Artemisa. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el barco y por qué? Bueno, prácticamente todo empezó en la pandemia, pues empecé a pasar aquí grandes etapas, viviendo mucho tiempo, y lo cogí tal gusto que desde hace ya 1 año y medio estoy aquí viviendo en el barco y es que no lo cambio por nada. Tengo todo lo que necesitas. Al fin y al cabo, tú cuando vives en un barco te das cuenta de las pocas cosas materiales que necesitas. ¿Qué te hacen falta? En verano 2 bañadores y 2 camisetas viejas, y en invierno 2 o 3 pantalones y 2 o 3 chalecos. Todo lo demás es superfluo. ¿Tú de dónde eres? Soy de Rociana del Condado. ¿Tienes el barco aquí en Mazagón? En Mazagón, sí. Esta es tu base. No es mi base, es mi casa. Yo estoy empadronado en el barco. ¿Estás empadronado? Empadronado en el barco, yo toda la documentación y todo, pues lo tengo, mi domicilio fiscal y postal es el barco. Ay, qué bárbaro. Y vas a trabajar y te vuelves a tu casa. Todos los días, que tengo mi cocina, el barco está totalmente equipado, tiene todo lo que puede tener una casa con unas dimensiones más pequeñas. Bueno, pero este es un barco grande, ¿no? Hombre, sí, esto es un barco de unas loras ya considerables, son 50 pies, que son 15 metros, que te permite hacer navegaciones oceánicas. Ajá. ¿Y navegas mucho? Sí, sobre todo en la temporada estival. Claro. Ahora por motivos laborales, en invierno y primavera pues no puedo navegar todo lo que quisiera, pero nunca falta algún fin de semana en invierno, en primavera que me escape. Y en verano, por supuesto, verano Culatra, la zona del Algarve portugués, eso no lo perdono. Bueno, si vas por Isla Cristina, ahí tienes un amigo esperándote, ¿eh? Muy que lo bien. sepas. Oye, ¿y qué echas en falta viviendo en el barco? Una chimenea. Cuando llueve en invierno para comerte una tostada con una botella de vino, ya está. Lo tienes acondicionado, me imagino, ¿no? Para Sí. frío, tendrás tu... Todo, tienes tu calefacción, un frigorífico, congelador, microondas, horno, duchas, tiene 3 cuartos de baño, con nosotros digo todo, más que la Preisler. 3 cuartos de baño. Madre mía. Oye, Ramón, un placer conocerte. Nada, Que encantado de siga recibirte, Pepe. la aventura. Pues sí, vivir en un barco en cierta medida es una aventura. Siete y media de la mañana, estamos dejando atrás el puerto de Mazagón, doblando ya el espigón de Mazagón, y vamos a coger enseguida rumbo a Chipiona, que es nuestro destino de hoy. Ha amanecido un día precioso. Espero que aguante, espero que nos acompañe toda la mañana, como nos va a acompañar un viento de norte, según dice la previsión, ligerísimo viento de norte, que bueno, espero que nos empuje un poquito, para luego ya a mediodía saltar el poniente, como hace habitualmente en esta zona. Más o menos calculo que 8 horas de navegación nos esperan por delante hasta llegar a nuestra etapa de hoy en el puerto deportivo de Chipiona. A ver cómo se da. ...9 de la mañana, actualizo información, estamos navegando a la altura de lo que se conoce como playa de Cuesta Maneli, ya al final de Mazagón. Lo que viene a continuación es Matalascaña. No obstante, para más detalles de esta ruta os emplazo a la temporada 1, a la temporada pasada, creo que era el capítulo 4, en el que hacíamos esta ruta, Mazagón-Chipiona. Quería comentaros, me veis muy abrigado. Cuando estoy grabando esto todavía no ha llegado el verano y hace frío, especialmente por la mañana. Así que uno se abriga y ya está. No obstante, navegar en invierno, navegar no es patrimonio exclusivo del verano. Navegar en invierno cuando hace días, bueno, que los hay,
es una cosa muy agradable. Te abrigas bien, porque evidentemente aquí la humedad y el frío arrecia, pero navegar en invierno es algo muy, muy, muy reconfortante. ...12 del mediodía, hora del Ángelus, y el Hola Hola y yo estamos pasando a la altura de Matalascañas, la famosísima playa de Matalascañas, con su piedra, por la que es mundialmente conocida. Su piedra, su tapón, popularmente conocido como el tapón de Matalascañas, es verdad que tiene forma de tapón. De chicos nos decían que era el tapón de la playa y que si se quitaba se vaciaba el agua. Las cosas que nos decían de pequeños. Pero no, en realidad son los restos de una torre defensiva, de una torre almenada, la Torre de la Higuera, una de las 14 que mandó construir el rey Felipe II. En aquella época, siglo XVI, el comercio entre España y América entraba todo por Sanlúcar de Barrameda. Y estas torres, esta concretamente se construyó en 1577, servían para la defensa de la costa y el litoral de los ataques de los piratas berberiscos. Así que si pensabais que era realmente un tapón, siento decepcionaros. A continuación nos vamos a encontrar, después de Matalascañas, nos vamos a encontrar la playa más larga de España. La playa de Doñana, la que va desde Matalascañas a la desembocadura del Guadalquivir. Un auténtico paraíso natural de más de 28 kilómetros de extensión. Y 42, a poco más de 5 millas de nuestro destino de hoy. Ya podemos divisar allí al fondo el imponente faro de Chipiona, que nos marca que ya estamos muy cerquita. Por aquí al fondo tenemos el prodigio natural de Doñana y sus playas, los que antes os comentaba, las playas del Coto de Doñana. Enseguida la desembocadura del Guadalquivir, y yo calculo que en 1 hora y media aproximadamente estaremos entrando, Dios mediante, y si todo va bien, por la Bocana del Puerto. Hola, hola, atracado en el puerto de Chipiona. Ahora toca recoger, limpiar, baldear y endulzar un poquito el barco y descansar. Y después disfrutar de una de las cosas que no os podéis perder en Chipiona, sus atardeceres. Las puestas de sol en esta ciudad son un regalo del cielo. Y yo, después de que tenga esto un poquito organizado, me voy a duchar, me voy a guapear un poquito. Y me voy a ir a la Manuela de mi amigo Manu Martínez, que he quedado con él, que no se me ocurre colofón mejor para el capítulo de hoy. Muy cerquita del puerto, en la conocida playa de las Tres Piedras, encontraréis un lugar muy especial. La Manuela, mezcla de chiringuito, restaurante, bar de copas y música en vivo, que es, hoy por hoy, uno de los lugares de moda en la zona. Lo regenta el periodista Manuel Martínez, que ha conseguido levantar un pedacito de paraíso en este rincón de Chipiona. Manu, esto es muy parecido al paraíso, ¿no? Yo que viajo, Pepe, que viajo por todo el mundo, pero por todo el mundo, y he visto playas, todas, casi todas, las más importantes. Yo estoy a gusto en el mundo, ¿eh? Muy bonito. Tú ya te has hecho. Sí. Al mundo. Pero echo de menos siempre esto. Yo no sé lo que tiene, pero esto es diferente. ¿Tú eres chipionero? No, yo soy de Lebrija. Tú eres de Lebrija. Yo soy de Lebrija, todo el mundo cree que soy de Jerez y vivo en Chipiona. Pues mis niñas nacieron en Chipiona. ¿Cómo descubres tú esto? Yo les descubro porque la que fue mi mujer anteriormente, la madre de mis niñas, es de Chipiona. Además familia de la más grande. Y me vengo aquí a Chipiona a vivir. Y
mira, yo siempre había escuchado, que creo que tú también, que cuando se conoce la playa, tiene algo que ya no te quieres ir de la playa. Y a mí no me echa nadie de aquí, ¿eh? Es que es... Esto es para los restos ya. Sí, sí, porque en la playa se necesita. Cuando a mí ahora mismo me agobia, no sé si te pasa a ti porque tú eres marinero, cuando estamos en las ciudades, o yo estoy en la ciudad, a mí me empieza a agobiar. Y este momento, cuando te acostumbras a estar aquí, igual le pierdes el, no sé si decir el encanto o la sorpresa, no sé, pero este momento tiene algo especial. Date cuenta que yo vivo también muy cerquita de la playa, muy cerca. Entonces, en verano todo el mundo dice, allí hay mucha gente en Chipiona. Bueno, yo en verano estoy en La Manuela, estoy trabajando y es verdad que hay gente. Pero Menos más. Menos más, y además tenemos que estar muy agradecidos a la gente que viene a Chipiona. Claro. Muy agradecidos. Pero en el invierno es que estoy solo. ¿Tú sabes lo que es pasear con tus niñas, con tus perros por la playa solo? No hay nadie, ¿eh, Pepe? Nadie, es mágico. Y hay puestas de sol, todas son diferentes, todas. Y en invierno son muy bonitas, muy bonitas. Puestas de sol son diferentes, entre otras cosas porque el sol cada día se pone de manera diferente. Sí. En el mar no lo sé porque yo no soy marinero como tú, pero en el mar también tiene que ser diferente, ¿no? Sí, claro que lo es. Mira, hay una puesta preciosa justo en la desembocadura del Guadalquivir, que si paras y fondeas el barco en el Club Náutico de San Lucas, se queda el sol ahí entre las dos orillas, entre la esquina, que ya forma Chipiona con el faro al fondo, y el coto de Doñana. Malandar y Bajo Guía. Malandar y Bajo Guía. O sea, esa puesta de sol es un espectáculo. Aquí se come, aquí se toma, se tardea y se copea. ¿El concepto de La Manuela cuál es? El concepto lo tengo súper claro, ¿eh? Al principio era vender cubata cuanto más mejor, y yo me di cuenta que eso era un fallo y además lo pasaba fatal. Entonces, fíjate que con los años me ha dado la razón el mundo de la hostelería, porque casi todo el mundo va buscando eso. Yo quiero el padre de familia con sus 2 niños, el niño o 3 niños que quiera, que se sienta a comer, que coma bien, después los niños que se den un bañito y ellos se toman después su refrigerio, su cubatita y se quedan hasta las 8 de la tarde. Yo doy un concierto de 6 de la tarde a 8 y a las 8 pongo música chill out, para que se pueda limpiar otra vez La Manuela, damos la cena y a las 12:30 1 estoy recogido. He cambiado totalmente el concepto y estoy muy a gusto así. ¿Estás más relajado? Estoy más relajado, entre comillas, porque la cocina es difícil. Hombre, ¿cuánta gente tiene tú en la cocina? 13. 13 personas en cocina nada más. En cocina. Yo llego a juntar el año pasado cerca de 60 personas trabajando. 60. Es una empresa, ¿eh? Da hasta miedo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué tipo de cocina tienes tú? Pues yo tengo la suerte que como viajo por todo el mundo, mezclo. Yo quiero Andalucía. Es decir, tenemos un producto en Andalucía que es extraordinario. En Cádiz, extraordinario. Ya lo creo. Aunque los quesos manchegos y los quesos de toda España sean buenos, porque hay quesos buenos en todas las comunidades autónomas, te lo aseguro. Pero si tenemos un buen queso como el Bucarito de Rota, pues si tengo el atún de Barbate, pues lo tengo. Es que si tengo la vaca retinta, pues tengo vaca retinta. Es decir, pero después mezclo, como tú sabes, mezclo lo que yo he vivido en el mundo. Por ejemplo, tengo un salmorejo que probé no sé en qué parte del mundo, lo probé con una sopa caliente helado de albahaca y helado de albahaca. Yo digo, este helado de albahaca que lo hacemos nosotros puede funcionar, y me costó un trabajo sacarlo, puede funcionar con el salmorejo, y le puse anchoa y uva morada sin semilla para el contraste. Ajá. Y es un pelotazo. Sí, ¿no? O el arroz prohibido, que lo traigo de Japón. ¿Arroz prohibido? Sí, un arroz negro que se le dice prohibido porque en el siglo XIV había hambruna en Japón. Entonces solamente lo podían comer los reyes porque era una cosecha pequeñita de montaña, y es más parecido a una sémola que al arroz. Y lo uní porque había unas puntillitas fritas y yo lo probé con queso, con un especial queso. Entonces yo me llevaba a mi casa todo el tiempo probando con queso y me iba a poner hasta malo porque estaba probando todo tipo de queso y ya estaba odiando el queso. Y había unas puntillitas fritas hechas curry y alioli y lo mezclé, y el arroz prohibido es uno de los platos principales de Manuela. Un deseo, Manu. Cuando pasan estas cosas se pide un deseo. ¿Qué? Un deseo. La vida, lo más bonito que hay en la vida es vivirla. Yo tengo la suerte de que estoy viviendo una vida muy bonita. Bueno, Manu, el sol se pone y habrá que mirar cómo se pone. Hablando de lo de hay que ser feliz, mira, hace no mucho en una de mis entrevistas y de mis viajes me dijo una persona, cuando uno está bueno quiere hacer 5 cosas. Quiere
tener 5 cosas. Cuando uno está malo, solamente quiere una. Es ponerse bueno. Es ponerse bueno. Entonces hay que disfrutar La gran verdad. de esto y de la vida. Podemos disfrutar de eso. Manu. Muchas gracias, Pepe. Me alegra mucho. Sigue disfrutando de la vida. Sí, asquerosamente feliz. El sol se pone en las Tres Piedras. El regalo para los sentidos es indescriptible. Como dice el bueno de Manu, la vida hay que vivirla, y qué mejor manera de hacerlo que viendo cómo muere un día, señal del paso inexorable del tiempo y síntoma de que lo hemos vivido. Mañana será otro día. Hasta el próximo capítulo, mareantes.